buenos días. Vamos a iniciar la clase el día de hoy del curso de construcción de la identidad. El tema que vamos a tratar el día de hoy consiste en el inconsciente humano. Vamos a observar esa parte misteriosa y profunda de nuestro ser interno, de nuestra alma, como le denomino, que constituye nuestro fondo, nuestra reserva, donde están alojados nuestras emociones, nuestras vivencias emocionales, que en su mayor parte ya no van a salir, que van a actualizarse a través de mecanismos de defensa como son pues el sueño u otros, ¿no? Incluso los mismos recuerdos. Primeramente queremos establecer qué es el inconsciente humano, ¿no? El inconsciente humano es aquella parte de la vida mental de la cual no nos damos cuenta en nuestra experiencia personal, en la experiencia consciente. Y acá tendría que hacer, jóvenes, un esquema acerca de las diversas partes de cómo los psicólogos consideran el alma humana, ¿no? Es esta, ¿no? Si el 100% de nuestra vida mental constituye nuestro ser interno, nuestro pensamiento, tenemos la primera capa humana es de 20% la llamada capa reptiliana, la capa del reptil. Ahora, el reptil es un animal anterior al ser humano, tanto por creación como por evolución. Entonces, el reptil tiene características de animal salvaje, no piensa, no tiene emoción. Por decir así, el reptil, el animal primario que ha sido, no llora, ni ríe, ni tiene sentimientos acerca de lo que está haciendo. Es como un psicótico, un autómata, ¿no? Un autómata tampoco no tiene emoción, actúa simplemente. Entonces, eso tenemos nosotros acá. Este 20% de nuestro ser interno constituyen los instintos. Instintos que tenemos dentro de los seres humanos, ¿no? Los impulsos más primarios que tiene el ser humano, ¿no? La agresividad, la defensa personal ante un ataque, ¿no? El instinto de sobrevivencia para comer, ¿no? En unas clases anteriores se estaba hablando del caso de la guerra, ¿no? Como una experiencia personal de lo que contaban los rusos, ¿no? Los alemanes cercan una ciudad llamada Leningrado, la sometieron al cerco durante 900 días. El hambre, pues, hizo presa de la población, cerca de 3 millones de personas, ¿no? Y las personas, los ciudadanos, no tenían que comer. Imagínense usted, ¿no? Entonces sale este 20% de instinto de supervivencia, la gente arañaba el empapelado y se comía el papel pensando que la harina, pues, de la que estaba, pues, pensaba que el engrudo estaba hecho a base de harina de papa, ¿no? Para tener algo en el estómago, ¿no? 2 millones de leningradenses murieron durante la serie, ¿no? De hambre mayormente, ¿no? Y del frío. Porque los alemanes estaban hacia afuera, los soldados del ejército alemán estaban hacia afuera, no ingresaban a la ciudad. Su objetivo era que la ciudad se rindiera, pero la ciudad no se rindió. Entonces, vamos a ver cómo el ser humano tiene por dentro esa capa y cómo esa capa, pues, va en determinado momento a hacer actuar a la persona. Ese 20% constituye los instintos en el ser humano. Pero tenemos también una capa que aproximadamente constituye el 70%, es decir, más de las 3/4 partes de lo que es la vida mental del hombre, que es la capa emocional. En ese 70% están sus emociones de usted, de mí y de todos los seres humanos, ¿no? Las emociones en el ser humano. No se olvide que esta segunda capa es la llamada capa del mamífero. Tenemos la capa del mamífero dentro. Inclusive los seres humanos somos mamíferos superiores, ¿no? Somos mamíferos racionales, si se quiere definir al ser humano, ¿no? Como un ser animal, como la cúspide de la evolución o de la creación. Entonces, ¿qué sucede? 70% de los seres humanos somos emociones, así como aproximadamente el 90% del ser humano en composición química es carbono. O sea, si un ser de otro mundo vendría a vernos químicamente, nos analizaría, diría, estos son seres de carbono, los seres humanos. Igual, mentalmente, nosotros somos seres emocionales, porque el 70% de nuestra alma, de nuestro ser interno, de nuestra vida mental, es emocional. Entonces vamos a observar
que tenemos emociones como las tiene un perro, un gato, un mono, un caballo, ¿no? Entonces, esto también va a jugar un papel determinante en nuestra vida mental. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son nuestro fondo psíquico de nuestra vida mental. La totalidad de nuestra vida mental, la totalidad de nuestros actos están gobernados por emociones. ¿Y qué es una emoción, joven? Señorita, una emoción es el sentir interno que usted tiene como afecto o desafecto a una cosa, a una persona, a una idea. El enamoramiento, por ejemplo, es un sentimiento, ¿no? Es una emoción también. El amor es un sentimiento, el enamoramiento es una emoción. Entonces vamos a observar, pues, que las emociones constituyen un factor importantísimo de nuestro ser mental. Y eso está en nuestra alma, en nuestro ser interno. Ahora, una aclaración importante, jóvenes. Los instintos constituyen, pues, la base biológica, en cierto modo, de nuestros actos. En cambio, las emociones constituyen el fondo mental, se podría decir, del ser humano. Pero las emociones son atemporales. ¿Qué significa eso? Que las emociones son atemporales. Es decir, que no tienen tiempo. Atemporales. Y lo más curioso del caso es que las emociones solamente se forman en los primeros 5 años de vida de todo ser humano. Es decir, las emociones no se van a formar después de los 5 años o 6 años, no se van a formar. Es decir, nuestra vida mental va a ser repetir emociones de la infancia, ¿no? Ahora, como psicólogo se podría decir esto, ¿no? Lo peligroso no es repetir la emoción, porque la emoción se va a repetir de todas maneras. Quiera usted o no, se va a repetir. Usted va a repetir la emoción. Lo peligroso es lo que está alrededor de la emoción. La forma como usted lo ha vivido por primera vez, su emoción. Y en ese aspecto destacan 2 figuras importantes en su vida para siempre. Sus padres. Si usted es padre o es madre o va a serlo en el futuro, también ese sello que usted le ponga a sus hijos no se va a borrar, va a quedar, va a perdurar, es algo eterno, por decirlo así. ¿Por qué? Porque toda persona ama con lo que tiene en el alma, y lo que tiene en el alma está formado de la infancia, y viene principalmente y sobre todo de los padres. Entonces vamos a ver, pues, que tenemos un 90% de vida instintiva, animal y emocional dentro de nosotros. Es decir, el 90% de nuestro ser interno es inconsciente. Y solamente el 10% constituye nuestra actividad consciente. Es el cerebro pensante. El cerebro que piensa, el cerebro que, o la parte del cerebro que lo está conteniendo a la emoción para que la emoción no se desborde, ¿no? Es decir, es una empujada de uno de otro, están allí los dos forcejeando. Usted no se da cuenta, ni yo ni nadie, pero así es por dentro nuestra vida, así es por dentro nuestro ser mental. Entonces vamos a observar, pues, que la actividad inconsciente es aquella que hemos tenido y aún tendremos delante de nosotros, pero de la cual no nos vamos a dar cuenta. Los psicólogos constituyen, la mayor parte de ellos dicen de que constituye el 90% de la vida mental. Otros dicen que puede llegar hasta 95 o 100% de nuestra vida mental. Es decir, el consciente prácticamente no existe. Entonces vamos a observar, pues, que hay procesos y manifestaciones de actividad extraconsciente de nuestro ser por las cuales nos podemos dar cuenta de que existe, ¿no? Los hábitos, la costumbre ya no estudiada día por día de la conducta, el saber manejar bicicleta ya prácticamente, por ejemplo, ¿no? Ya la persona que tiene experiencia ya sabe cuándo frenar, cómo parar, cómo llevar la bicicleta, cómo deslizarse en ella, cómo inclinarse. Ya no está utilizando su consciente, que lo utilizó la primera vez, por supuesto, sino que ya su inconsciente lo está utilizando como motor para que pueda actuar, ¿no? Manejando bicicleta, por decir así. Hábitos, costumbres, voluntad. Nuestra voluntad no es, pues, un acto que se tenga que reinventar cada día. Ya está en nuestra infancia y se va a alimentar de nuestras experiencias para en el futuro seguir, ¿no? Entonces, todo eso, pues, constituye
lo que es la actividad inconsciente. Entonces aquí vamos a observar pues que el ser humano no conocía esto, no sabía de esto, no conocía que existía un inconsciente humano. Gracias a la labor paciente de este eminente psicólogo y sabio austríaco Sigmund Freud, hemos podido conocerlo, ¿no? Sigmund Freud es considerado el padre de la psicología moderna. El creador de la psicología es Aristóteles. Ya los griegos ya tenían cierta noción de ello, ¿no? Por ejemplo, Hipócrates ya tipificaba al ser humano bajo determinadas tipologías, ¿no? Eso lo hemos visto en clases pasadas. El sanguíneo, el colérico, el flemático, ¿no? Y el melancólico, ¿no? Así dividía al ser humano, es decir, los efluvios que tenía el ser humano, el predominio de la bilis amarilla, de la bilis negra, ¿no? El predominio de la linfa, de la saliva, ¿no? Etc. El linfático, de la sangre. Esa era la clasificación que hacía Hipócrates, donde ya los griegos habían sistematizado a la persona y sus manifestaciones como un saber. Y lo compiló Aristóteles y lo manifestó como padre de la psicología. Pero el padre de la psicología moderna fue este eminente psicólogo y psicoanalista austríaco, ¿no? Llamado Sigmund Freud. Sigmund Freud utiliza un método descartando ya la hipnosis para tratar y conocer el inconsciente humano. Porque él, al tratar a sus pacientes, se daba cuenta de que los pacientes actuaban muchas veces sin darse cuenta, ¿no? Entonces, él quería, pues, descubrir un método fuera de la hipnosis con el cual curar a los pacientes que tenían enfermedades nerviosas, principalmente la llamada neurosis, ¿no? Que es una enfermedad admisible dentro del consciente humano. La persona no está enferma, no está alterada su personalidad, pero pues tiene ciertos estereotipos y características propias. Entonces Freud lo utilizó como un método ¿para qué? Para tratar de descubrir la raíz de esas enfermedades neuróticas y tratarlas. También lo utilizó para tratar de explorar el inconsciente humano, que él sabía o tenía ciertas nociones que existían. Decía, ¿por qué la gente recuerda, ¿no? ¿De dónde sale ese fondo para recordar el pasado, ¿no? Entonces, y también de los sueños, ¿no? Y también como un método terapéutico para tratar enfermedades mentales, ¿no? Se sabe que a través de la historia ha habido personas que han tenido enfermedades mentales, ¿no? Y se han manifestado, ¿no? Algunas personas han dicho, no, esa persona está poseída por el diablo en el pasado, ¿no? Hace muchos siglos atrás, ¿no? Pero no es posesión diabólica, pues, ¿no? Puede ser una enfermedad, pues, neurológica y al mismo tiempo biológica, como es, pues, esta enfermedad que le llamaban la enfermedad sagrada, ¿no? En la cual la persona parece poseída y tiene como temblores en el cuerpo, tiembla y cae al suelo, ¿no? Y en realidad no es una posesión diabólica, joven, eso es simplemente una enfermedad, la epilepsia, muy bien, hijo, gracias, ¿no? Se ha considerado durante años una enfermedad sagrada, ¿no? Lo mismo se podría decir, entre comillas, ¿no? Sagrada, lo mismo se puede decir ciertos tipos de neurosis, ¿no? Entonces, se pensaba pues que era pues enfermedad mental cuando no lo es en sí, ¿no? Entonces Freud exploró el inconsciente humano y llegó a determinar que existía esa parte mental, ¿no? Muy grande en el ser humano que constituye el fondo emocional del mismo, ¿no? Inclusive determinó que la conducta humana en su totalidad está regida por factores inconscientes. Esos factores inconscientes se dan en la infancia, en los primeros 5 años de vida, ¿no? Que es labor del ser humano, pues, superar esa infancia, ¿no? Como les digo a mis alumnos, no se nace persona, no nacemos personas. Los seres humanos no nacemos humanos, nos hacemos humanos en el camino de nuestro desarrollo. Es por eso que el ser humano es quizás, entre los seres biológicos, el más indefenso dentro de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras los animales ya se están parando, pues, a las horas, como un caballo, ¿no? Menos de una hora se está parando, está corriendo porque su vida biológica va a tomar ese giro, va a tomar ese camino de protección, de
de estar allá fuerte ante un peligro externo, el ser humano no. El ser humano necesita 1 año y medio para poder recién caminar y 1 año y medio también ese mismo camino para poder hablar o poder comenzar a hablar. Entonces no nacemos seres humanos, nacemos animales y mucho va a depender de la crianza de nuestros padres para que dejemos esa etapa animal y nos volvamos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Freud, al investigar el inconsciente humano, se dio cuenta que, o mejor dicho, él lo dividió en 3 planos, ¿no? En 3 partes importantes, ¿no? A las cuales calificó de la siguiente manera. 1, el ello. El ello. 2, el yo. Y 3, el super yo, o yo ideal, ¿no? Entonces vamos a ver que estas 3 partes o estos 3 planos de la vida mental del ser humano van a interactuar uno con otro, pero que podemos definirlos de manera aislada a ellos, ¿no? Podemos conocerlos en sus manifestaciones y en las mismas que tenemos los propios seres humanos. ¿Qué es el ello? El ello lo llamaba Freud a esa parte de la mente humana donde está nuestro inconsciente, es el inconsciente propiamente dicho, el inconsciente, ¿no? Es nuestro yo, pero lo ha dividido en el ello, como si fuese otra persona dentro de nosotros, que en realidad lo constituye. ¿Usted cree que un hombre en su sano juicio y en condiciones normales le va a querer pegar o le va a pegar a su esposa, por decirlo así? Los casos mayores de violencia se manifiestan en los golpes a la pareja. ¿Por qué? La mayor parte de los psicólogos opinan y dicen de que la pareja no crea emociones, la pareja te hace revivir emociones de la infancia. Es decir, las personas que golpean a sus esposas, sus parejas, principalmente hombres a mujeres, están reviviendo la emoción de la infancia, la violencia que han hecho, o mejor dicho, ha penetrado en su mente, en su alma, al observar o al sentir el golpe del padre a la madre. Entonces, eso es motivo de curación. Nuestra sociedad peruana y mundial está enferma, porque la violencia máxima es el golpe, pero hay otras formas de violencia también. Pero centrémonos principalmente en ello, ¿no? La persona que ha agredido a su pareja en condiciones normales no lo va a querer hacer, porque primero para conocerla no le va a estar, oye, ¿cómo te llamas? Y le va a estar golpeando y todo el día, y así me aceptas y nos casamos y seguimos golpeándote. No, la ha querido, la ha cortejado, se han enamorado, se han casado, pongamos el caso, o convivencia. Entonces, ¿qué sucede? Esa parte mental de esa persona para actuar es el ello, su inconsciente. ¿Por qué? Porque una persona que agrede no tiene otra solución para solucionar un problema. Porque el problema de la persona es lo que motiva al golpe. El problema interno de la persona. ¿Cómo asume sus vivencias? No se olviden, jóvenes, yo les sé cuando doy clases pasadas a ustedes también, de que cuando uno entra en una relación sentimental con otra persona, son 2 puntos que se encuentran. Entonces, en este caso, usted va a admitir a la otra persona con su vivencia emocional que arrastra desde la infancia, y la otra persona igual. Es normal, los seres humanos somos así. Por eso tenemos que hacer pactos, tenemos que hacer acuerdos. Por eso el enamoramiento es una etapa de 2 años. El cortejo, el conocerse antes del matrimonio o de la vivencia o de la convivencia debe ser por lo menos mínimo 2 años para que usted conozca a la persona. ¿Sabe usted cómo es la persona con la cual usted ha entablado una relación sentimental o va a entablar una relación sentimental? ¿Sabe usted cómo es esa persona? ¿Sabe usted cómo maneja el dinero? Porque se supone que usted se va a enamorar de una persona que trabaja. No se va a enamorar de una persona que no tiene trabajo. El signo distintivo de una persona madura y con posibilidad abierta de casarse, el signo más distintivo es el trabajo. Una persona que no trabaja no se ama, no se quiere. Usted no se va a casar con un enfermo, esa persona está enferma el alma. Esa persona, cómo maneja el dinero, tiene que conocerla cómo maneja sus emociones, cómo se molesta, cómo
maneja su molestia delante de usted y cómo soluciona su molestia delante de usted. Y cómo recoge su molestia de usted con respecto a él. ¿Por qué? Porque la mujer también se va a molestar con el hombre, somos humanos. Llegó tarde a las citas, ya se molestó. Entonces ahí usted va a ser buena observador de cómo la persona maneja su emoción. Tiene que conocer a la persona, la palabra es importante. La palabra es espada, dice la Biblia. Usted con una palabra puede convencer a una persona. Si usted sabe hablar y sabe dirigir un diálogo y sabe conversar, puede convencer a otra persona para su causa, su idea, no sé, su argumento, ¿no? Pero el caso es este, usted también va a conocer a la persona en su palabra y en sus actos. Entonces todo eso, ¿qué constituye? Constituye su fondo consciente, pero está gobernado por inconsciencia. Por eso la persona que agrede está sacando de su inconsciencia lo que no ha podido aprender de niño. Usted no se va a casar con un niño emocional, tiene que casarse con una persona que ha madurado no solamente el cuerpo, sino sus emociones sobre todo. Y esas emociones de la infancia ya no están presentes, están guardadas en el inconsciente, en el ello. Por eso tiene que conocer el ello de su pareja también. Y eso se conoce por la palabra. Los psicólogos saben muy bien eso. Y sus actos de la persona, ¿no? Los actos deben condecirse con sus palabras. ¿Qué es el yo? El yo es la parte consciente de nuestro ser humano, es la vivencia del momento que tenemos nosotros. Freud la delimitó y dijo que era, pues, a pesar de que los impulsos originarios la gobiernan, nuestro acto consciente la actualiza, es la actualización de nuestra inconsciencia, es la actualización del inconsciente, en este caso el consciente. Ahí. ¿Y qué es el super-yo o yo ideal? El super-yo o yo ideal son los modelos, arquetipos, son las formas de conducta sublimes, elevadas, por decir así, heroicas, que tiene un ser humano, ¿no? Entonces, y este proceso se conoce con el nombre de sublimación. La sublimación es hacer excelso o elevado algo que en el fondo o en el comienzo no lo es, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben, jóvenes, de que nuestra sexualidad, y en este caso particularmente el sexo, nos da a entender cuán animales somos los seres humanos, porque es un impulso. Pero alrededor de él, el ser humano ha construido formas sublimes de actuación. Por ejemplo, está pues el conocerse, el entablar amistad íntima, el enamoramiento, el cortejo, el matrimonio, en este caso, y por último ya la vida íntima de un hombre y de una mujer, que debe ser su sexualidad, que solamente constituye pues el 5% de la vida de pareja, ¿no? O el 3%, ¿no? Lo principal es el diálogo, ¿no? Porque el diálogo entre una pareja va a hacer que usted reciba la emoción de la persona y usted le va a trasladar su emoción a la persona, ¿no? Son emociones que se trasladan con necesidad, ¿no? Y con esa comunicación con palabras y sin palabras que tenemos los seres humanos. La mirada, el trato con cariño, la forma de hablar a la persona, etcétera, 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 ¿no? Bueno, ahora que traemos esas canciones, Vivito Fifiu, Vivito Fifiu, bueno, no sé, ¿no? Bueno, todas estas cosas así, ¿no? El cariño que se va tejiendo alrededor de ellos, ¿no? Tanto de un lado como de otro, ¿no? Bueno, entonces el psicoanálisis ha descubierto esto y lo ha incorporado dentro de la de la conducta humana, ¿no? Lo ha manifestado, ¿no? Entonces Freud desecha pues la hipnosis y crea un método muy conocido hasta el día de hoy que se llama el método de asociación libre. El método de asociación libre consiste en recostar a una persona en un diván y que la persona le vaya contando sus experiencias al psicólogo. Entonces el psicólogo va a estar bien atento acerca de sus reacciones de la persona y sus, por decir así, la forma como habla la persona, la forma como reitera palabras, la forma como crea imágenes, la forma como crea situaciones que ha vivido, la forma como está asumiendo sentimentalmente las palabras que habla también, ¿no? Porque una cosa es escribirle una carta en un papel y otra cosa es que usted lo saque de su propio corazón, de su propio alma, ¿no? Entonces, ese tono de voz también le va a interesar al psicólogo, porque el psicólogo
psicólogo se va a dar cuenta hacia dónde apunta su alma cuando usted habla. Pero también, jóvenes, me dijo ustedes, Freud tenía pues seguidores en Europa, ¿no? Discípulos, ¿no? Y ellos pues comenzaron a considerar que el psicoanálisis tenía pues un valor determinado, ¿no? Para Freud el impulso más vital que tenía el ser humano era el impulso sexual, era el impulso pues dador de vida, ¿no? O sea, para Freud, la mayor parte de los psicólogos hasta el día de hoy, el sexo es el impulso más vital que tiene el ser humano, y alrededor de él se constituyen todos los demás impulsos, o los gobierna directa o indirectamente, ¿no? Bueno, el sexo como dador de vida, ¿no? Porque no hay otra manera en que el ser humano pueda reproducirse, ¿no? Si usted cree en la creación, ¿no? Para la redundancia, usted cree en la creación, no creo que Dios vaya a haber querido que Adán y Eva sean una lámina, ¿no? Una lámina viviente, ¿no? O sea, no se reproduzcan, ¿no? Por más eternos que sean. Pero si usted no cree en la creación y asume la evolución como una realidad, entonces es una realidad más latente, ¿no? El ser humano, al igual que las demás especies animales, inclusive los mamíferos, tiene que reproducirse. Es así, cumplimos un ciclo vital, un ciclo biológico, todos los seres humanos. Pero el animal no tiene historia, no crea historia, no hace historia. El ser humano sí lo hace. Y se predispone al futuro, puede regresar al pasado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa aquí? Para Freud el impulso más vital del ser humano era el sexo, ¿no? Por el psicoanálisis. Pero sus discípulos consideraron que no tanto era eso, ¿no? Por ejemplo, Alfred Adler consideraba que era el complejo de superioridad o de inferioridad para él, ¿no? Porque le creó también otra teoría psicoanalítica a partir del psicoanálisis freudiano, el complejo de superioridad y de inferioridad. Para Carlos Gustavo Jung era el inconsciente individual y colectivo. Individual y colectivo. Para la psicoanalista Karen Horney existía un factor social en la conformación del inconsciente humano. Y es una de las primeras psicólogas que trata de ver de que el inconsciente humano no solamente es malo, ¿no? Por así decir, entre comillas, ¿no? Porque ustedes saben, mis alumnos, que los buenos y malos no existen en esta vida. No existen. Solamente los niños dividen a la humanidad en buenos y malos. Los niños, porque ven en extremos. Nosotros no vemos en extremos. Entonces, ¿qué sucede? Karen Horney establece que existe un inconsciente apropiado, normal, un inconsciente que tiene una parte superior, por decirlo así, pero la otra parte es instintiva, es animal, ¿no? Entonces el psicoanálisis tiene un valioso aporte al estudio del hombre. ¿Por qué? Porque nos hace ver de que no somos pues superiores a nadie. Que si somos superiores a los animales, pues bueno, somos animales pero con conciencia, ¿no? Entonces ha tratado de resaltar el carácter natural del hombre, a lo que Darwin a la inversa trataba de resaltar el carácter histórico del hombre por su proceso evolutivo. Entonces, jóvenes, ahora vamos a hablar sobre un aspecto fundamental que Sigmund Freud también esbozó y también manifestó, ¿no? Y que los psicólogos lo tienen en cuenta muy bien, ¿no? Es lo llamado mecanismo de defensa, ¿no? Usted sabe, señorita joven, que el ser humano tiene por dentro las fuerzas constructivas, destructivas y autodestructivas, pero también tiene por dentro el síndrome de la locura, es decir, de la enfermedad mental. Todo ser humano lo tiene por dentro. Entonces, ¿por qué hay personas que sí son, entre comillas, locas y otras no? La palabra loco viene del griego, del latín locus, que significa
significa hablador. Es decir, esa persona con esa enfermedad es porque habla bastante. Entonces, esos mecanismos de defensa, ¿qué son? Rápidamente para explicarlo. Son como condiciones del ser humano propias y creadas por la sociedad y por la crianza, que así como la capa de ozono protege a la Tierra y es invisible de los rayos ultravioleta, así esos mecanismos de defensa nos protegen. ¿Para qué? Para que los hechos psíquicos no penetren en nuestra alma tal como son. Los hechos psíquicos no penetran en nuestra alma tal como son. Tienen que ser digeridos, tiene que su fuerza ser restada o menoscabada por esos mecanismos de defensa que funcionan como la capa de ozono. Los rayos ultravioleta no vienen a la Tierra de manera directa y total. No vienen. Si vendrían, la Tierra pues estaría a merced de cuánta radiación, y la vida no sería posible en este mundo. Así también los hechos psíquicos no penetran en su alma de manera directa, ni de mí ni de nadie. Tenemos mecanismos de defensa que lo van digiriendo, le van restando su fuerza negativa, lo van desvirtuando, etcétera, etcétera. Los psicólogos reconocen prácticamente 30 de ellos, ¿no? Aquí en la información solamente se mencionan 2. Racionalización, negativismo, desplazamiento, introyección. Uno de los principales es el sueño, ¿no? Ahora, cuando estos mecanismos de defensa ceden ante la fuerza de lo reprimido, de los hechos vividos, porque los hechos vividos van a entrar con su fuerza negativa o positiva dentro del alma, entonces, ¿qué sucede? La va a actualizar bajo cierta forma: sueño, distracción, olvido, ¿no? Que también son mecanismos de defensa, ¿no? Y otros más. Pero cuando la fuerza ya es un poquito más grande, comienzan a manifestarse ciertas formas neuróticas, ¿no? Es decir, repetición de palabras, falta de sueño, taquicardia, etcétera, ¿no? Son también manifestaciones físicas también, ¿no? Y cuando la fuerza de lo reprimido es más grande todavía, van a aparecer ciertas formas ya neuróticas del comportamiento humano, ¿no? Va a aparecer una neurosis obsesiva, el miedo a la araña, a las ratas, qué sé yo, ¿no? Son miedos naturales y todavía pues admisibles en una personalidad sana. Pero cuando la fuerza de lo reprimido o de la fuerza de los hechos psíquicos penetra de manera total y completa y se apodera de la mente humana, entonces el 10% de su ser queda anulado y este 90% se apodera del 10% y usted ya es un animal. Es decir, la locura en todas sus manifestaciones. La psicosis se presenta bajo sus diversas formas. Puede ser maníaco-depresiva, esquizofrenia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas enfermedades mentales son consecuencia de ¿qué? Son consecuencia de la fuerza tan desmesurada y grande de los hechos psíquicos que penetran en nuestra alma. Entonces, por eso el niñito de bebito debe saber perder, debe saber llorar, saber reírse, desplazar sus cóleras, y para eso está la madre y el padre, ¿no? Porque el padre y la madre son como un rompeolas, viene la ola con toda su fuerza, pero revienten ellos y después hay tranquilidad y calma. Esa es su labor de padre, esa es su labor de madre, de persona que usted va a formar, ¿no? Y eso somos por dentro, principalmente en nuestra actividad inconsciente. Jóvenes, muchas gracias por su atención. Les pido una tareita a ustedes, que usted me haga una biografía de la persona quien fue Sigmund Freud, ¿ya? Mitad de página, y lo que usted considera que es su principal aporte en el psicoanálisis humano. Muchas gracias, jóvenes. Permiso.